Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy hacemos una de las cosas que más me gusta hacer con telas, como son las plantas y las flores. Y es verdad que hacía bastante tiempo que no hacíamos ninguna en el canal. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un cactus o aloe vera, que como veis, más bonito no puede ser. Es una labor súper sencilla, así que por favor las principiantes, animaros porque vais a tener un resultado perfecto. Eso sí, lleva un poquito de trabajo porque tenemos que preparar 42 hojas para tener esta planta tan bonita. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para realizar la planta de aloe vamos a utilizar los siguientes materiales. En primer lugar, una selección de telas en tonos verdes. Veis que son colores todos en la misma gama, pero bastante diferentes entre sí y con estampados también muy distintos. A mí este tipo de trabajo me gusta más así, combinando mucho, porque va a quedar mucho más divertido. También vamos a utilizar en el interior de las hojas guata de algodón. Tengo unas tijeras de las que cortan en zigzag porque nos van a venir muy bien para recortar los bordes por el lado del revés. Una de las herramientas que hay en el mercado que nos sirven para sacar bien las esquinas cuando estamos volteando trabajos, y en este caso la punta de las hojas. Y un material que nunca hemos sacado en el canal, que realmente no es de costura, pero que es perfecto para el trabajo que vamos a realizar. Son unas pinzas que se conocen como hemostáticas, son típicas de medicina y tienen aquí, como veis, unos dientes que permiten cerrarlas fuerte, de manera que lo que se toma o se coge aquí en la punta queda súper enganchado y no hay manera de soltarlo. Nos van a venir fenomenal para voltear las hojas. En la descripción del vídeo vais a tener un link en AliExpress donde las podéis comprar de una manera muy económica. También vamos a emplear la pistola de silicona para unir las distintas hojas entre sí y una maceta. Yo en este caso voy a utilizar esta de zinc porque creo que le va a dar un toque muy bonito a nuestro trabajo. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Los moldes los tenéis disponibles para descargarlos de manera gratuita en la página web. Allí os incluyo las medidas que tiene el ancho de la base y el alto de cada una de las hojas. Vamos a tener que realizar 14 del tamaño más grande, 12 del tamaño siguiente, 10 y 6 de la más pequeña. Comentaros, como son muchas las hojas que tenemos que preparar, en total son 42, lo que he hecho ha sido pasar los moldes a un acetato, es decir, a un plástico rígido, porque me va a facilitar mucho el trabajo. Preparar cada una de las hojas es bastante sencillo. Por el revés de una de las telas estampadas vamos a pasar el contorno con un marcador de los que luego se pueden borrar o bien con calor o bien con agua, como es este que yo estoy utilizando. Cortaríamos la pieza, voy a cortar hasta el final, esta como una tira, y la voy a doblar justo a la mitad en este caso, para así tener ya puesto derecho con derecho. Con el molde ya pasado, derecho con derecho, incorporamos también en la parte de abajo, junto al revés de una de las capas de tela, la guata y sujetamos con un alfiler. Vamos a dar un pespunte todo alrededor, respetando la base que no vamos a cortar. Podemos prolongar este pespunte 1 centímetro aproximadamente hacia el borde de la tela desde la marca que tenemos recta. Con el pespunte dado volteamos y con la ayuda de unas tijeras pequeñas vamos a recortar todo el exceso de guata justo al borde de la costura para que así, cuando volteemos las hojas, no queden abultadas. Lo hacemos ahora antes de ajustar el exceso de tela de la tela que hayáis elegido estampada, en este caso la de flores, porque al tener aquí más tela nos es mucho más cómodo para cortar el exceso de guata. Tomamos a continuación las tijeras que cortan en zigzag y dejamos algo menos de 1 centímetro todo alrededor de la costura. Desde la marca que es recta vamos a cortar aproximadamente a 1 centímetro
Y por último vamos a cortar con la tijera pequeña el pico de la hoja, vamos a rebajar un poco la tela, de nuevo intentando que no quede abultado cuando volteemos. Tomamos ahora las pinzas hemostáticas y vamos a ver cómo las utilizamos. Abrimos las telas y entre las dos telas estampadas metemos la pinza, apretamos un poquito la tela con la pinza abierta, veis que está cogida, apretamos aquí, suena, ya queda fijo y ahora voltearlo vais a ver que es súper fácil. Creo que más rápido no puede ser, entonces para este tipo de trabajo es bastante interesante. Para soltarla, una vez que está aquí agarrada, simplemente apretamos y se abren con total facilidad. Ya la podemos retirar. Ahora, con este instrumento, lo que hacemos es ya sacar del todo el piquito de la hoja y repasar los bordes. Por último, vamos a dar una costura justo por el centro de la hoja con un hilo en tono verde. Y así nos queda la hoja con el pespunte ya dado. Ahora lo que tenemos que hacer es repetir este paso tantas veces como os he indicado antes para cada tamaño de hoja. Mi consejo, dado que hay que preparar muchas hojas, es que no hagáis el proceso como lo he hecho yo completo en cada hoja, sino que preparemos primero todos los moldes, los marcamos en tela alternando colores y tamaños. Después preparamos todos los sándwiches. A continuación cosemos todas las hojas, recortamos el exceso de guata, recortamos el exceso de tela, volteamos y damos los pespuntes. Va a ser mucho más rápido que ir preparando hoja a hoja. Voy a preparar todas las que necesitamos y continuamos. Ya tengo preparadas todas las piezas, simplemente derecho con derecho y el contorno pasado. Ahora voy a sujetar todas estas piezas en un trozo continuo de guata de algodón. Vamos ajustando un poco los márgenes y las vamos a ir colocando las piezas todas sobre la guata para luego ya cortarlas y pasarlas a la máquina. Vamos viendo cómo podemos colocarlas para desperdiciar la menor cantidad de guata. Cuando tengamos así dispuestas ya todas las piezas sobre la guata, recortamos para poderlas coser a máquina con mayor comodidad. Y con las piezas así preparadas, con la guata y las dos telas, vamos a dar los pasos que os he enseñado anteriormente, es decir, dar el pespunte, cortar el exceso de tela, el exceso de guata, voltear la pieza y dar la costura en el centro. Mi consejo, como también os he comentado, es que hagamos cada uno de estos pasos en todas las piezas y luego continuemos con el siguiente paso. Voy a terminar de prepararlas y os enseño cómo montamos la planta. Mirad, ya tengo las 42 hojas preparadas. Os recuerdo que son 6 en el tamaño más pequeño, 10 en el siguiente, 12 y 14 en el más grande. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a montar la planta. Para montar la planta y unir las distintas hojas entre sí vamos a utilizar la pistola de silicona porque es lo más cómodo y rápido. Comenzamos por las hojas más pequeñas, que son las que van en la parte central. Veis que tienen el pespunte que les hemos dado en el centro y vamos a doblarlas un poco por ese pespunte. Vamos a tomar ahora 3 de ellas y las vamos a colocar, como estáis viendo, montadas una encima de otra, y la última va a ir así, para formar esta forma, como que están unas dentro de otras, haciendo lo que es el inicio de la planta, de donde van saliendo las hojitas nuevas. Entonces, una vez que las hemos sujetado así con la mano, tomamos la pistola de silicona, vamos a ir separando las hojas y vamos a dar un punto de silicona para irlas uniendo. Aquí también y en la última de ellas. De esta manera ya tenemos formado lo que es el cogollito de la planta. Ahora vamos a unir las siguientes hojas.
Y ahora ya continuamos añadiendo las demás hojitas. Vamos poniendo un poquito de silicona y las vamos a ir colocando un poco a nuestro gusto, fijándonos en combinar colores claros y oscuros. Y ahora ya como las vayamos montando, bueno, nos va a dar un poquito igual. Vamos a irlas añadiendo. Comenzamos por estas tres que nos quedan más pequeñas y luego añadiremos las que van siendo más grandes. Nos aseguramos que quedan en la base todas alineadas a la misma altura. Tomamos a continuación las del siguiente tamaño y las incorporamos de la misma manera. Un puntito de silicona aquí en la base, la hojita doblada por la costura, alineamos bien la base y la colocamos. Las vamos poniendo todas alrededor, montando un poquito unas sobre otras. Y lo que os digo, un poco alternando colores claros, oscuros, porque va a quedar mucho más divertido nuestro trabajo. Continuamos poniendo hojas y vamos a terminar de poner las segundas más pequeñas. ¿Veis aquí, por ejemplo, estas dos telas se parecen mucho? Bueno, pues voy a intentar no ponerlas juntas. Utilizo ahora aquí esta tela y, por ejemplo, esta me vuelvo hacia aquí y la coloco aquí. Voy a voltear un momento el trabajo para que veáis ya el tamaño que está tomando la planta. Si queréis una planta que no sea muy grande, fijaros que con estas 16 hojas prácticamente la tendréis. La abrís así un poquito y os quedaría perfecta para un tamaño más pequeño. Yo voy a incorporar ahora todas las hojas que nos faltan de los otros dos tamaños. Se hace exactamente igual que lo hemos venido haciendo hasta ahora con estas más pequeñas y os enseño el resultado. Mirad, ya he incorporado las del tercer tamaño y veis cómo está quedando. Voy a incorporar ya las que son más grandes y con eso terminamos de montar la planta. Mirad, ya he sujetado con silicona las 42 hojas. Veis que he intentado que quede esta zona plana, es decir, que estén todas alineadas, para que así cuando ahora volteemos queden con la separación de altura que habíamos hecho al crear los moldes. Entonces veis que ya la planta la tenemos lista. Ahora simplemente tendríamos que tomar el macetero que hayáis elegido, colocarla en el interior y abrir un poquito las hojas al gusto de cada uno. Como veis, es un trabajo que realmente tiene un resultado muy bonito. Es bastante sencillo porque simplemente se trata de coser hojas. Eso sí, como hay que hacer muchas, bueno, pues es un trabajo un poco entretenido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.